Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa la afirmación de Jesús? El reino de Dios ya está cerca. Jesús es la presencia de Dios en el mundo. Para eso lo envió Dios Padre. Y para eso el Hijo de Dios se encarnó en el seno de María. Por tanto, la presencia de Jesús es la presencia de Dios en el mundo. Al encarnarse el Hijo de Dios y asumir los condicionamientos propios de todo ser humano, queda manifiesta la cercanía de Dios con la humanidad. Por tanto, Jesús encarna el reino de Dios. Él es la presencia, el inicio de Dios en el mundo. Él es en sí, en su persona, la presencia del reino de Dios. Por ello, Jesús proclama que ya está cerca. Él ya está, ya inició el reino de Dios en el mundo. Pero Jesús agrega en su anuncio la condición para entrar al reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Depende de nosotros entrar a formar parte y disfrutar del reino de Dios. Es decir, hay que entrar al reino de Dios entrando primero en nuestro propio corazón. Hay que revisar si nuestras convicciones y creencias, nuestra conducta y nuestra fe se sustenta en creer que Jesús es la presencia de Dios en el mundo. Por tanto, fortalecer nuestro conocimiento de la persona de Jesús para escuchar sus enseñanzas y hacerlas nuestras, practicándolas y transmitiéndolas. En razón de nuestra libertad para responder, el reino de Dios en esta vida terrestre no alcanza su plenitud. Muchos dicen: ¿dónde está el reino de Dios? Si Dios estuviera con nosotros, no habría esta pandemia. Si Dios estuviera con nosotros, no habría sufrimiento, no habría dolor. ¿Dónde está? Depende de nosotros, de nuestra respuesta a creer en las enseñanzas de Jesús, conocerlas y practicarlas en nuestra vida. Pero ya como primicia, es decir, para que nosotros nos animemos a que eso es posible, que no es una quimera, que no es algo imposible de alcanzar, para eso entonces, como primicia, podemos gustar y saborear su bondad y vivir la felicidad, no obstante las adversidades y conflictos que generan la ignorancia en muchos de la presencia del reino de Dios entre nosotros y de la fragilidad humana que a todos nos hace tropezar en el ejercicio de las enseñanzas de Jesucristo. Dada esta nuestra fragilidad humana, es necesario tener siempre una actitud abierta para descubrir cuando nos alejamos de las enseñanzas de Jesús y corregir nuestra conducta con plena confianza en su misericordia.
Esta es la respuesta que pide Jesús. Arrepiéntanse de que esa conducta no haya sido conforme a las enseñanzas de Jesús y crean en el Evangelio, crean que Jesucristo está en ustedes y a partir de ustedes hacia los demás. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es simplemente una doctrina, una teoría, un concepto. El Evangelio es experiencia de vida. Entonces, estamos iniciando la Cuaresma, tiempo de revisión, de escuchar la voz de Dios, de reflexión y oración. Así seguiremos el ejemplo de Jesús, que dedicó 40 días para prepararse a su misión, de hacer presente el amor del Padre en el mundo y para superar cualquier tentación que lo desviara de su propósito. El Espíritu impulsó a Jesús, fue el Espíritu Santo el que impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Pero no tengamos miedo a las tentaciones, esas están siempre a nuestro alrededor. Tengamos confianza en Jesucristo para vencerlas como Él, si nosotros revisamos siempre en momentos de silencio, de interiorización, nuestra propia conducta y nuestra relación con los demás. La pregunta, pues, que debemos hacernos es, ante tanta bondad de Dios con nosotros, ¿me he decidido a vivir esta Cuaresma que hemos iniciado con la finalidad de entrar a la experiencia del reino de Dios? Porque Dios ya ha dado el paso, está de nuestro lado, pero ¿cuál es mi y nuestra respuesta? Hoy, la primera lectura narra el diluvio acontecido en tiempos de Noé y cómo Dios elige a Noé y a su descendencia y a todo ser viviente sobre la tierra para establecer una alianza e iniciar un camino de preparación de un pueblo cuya misión será transmitir el verdadero Dios creador que ama entrañablemente a sus criaturas. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes y con todo ser viviente sobre la tierra. La alianza entre Dios y los hombres, nuestro mediador Jesucristo. Por eso estamos aquí en la Eucaristía. La misa no es simplemente un rito. La misa es renovar la alianza con Cristo, diciéndole: no he podido, sí he podido, por lo que no he podido, perdóname, por lo que sí he podido, te lo agradezco, sigue acompañándome. ¿En qué consiste pues esa alianza que ha establecido Dios con la humanidad? Es una alianza para promover y cuidar las condiciones favorables de la vida en toda la creación y evitar la destrucción de nuestra casa común. ¿Han oído hablar ustedes del cambio climático, de las nevadas que se vinieron esta última semana? Fueron fruto de ese cambio climático al no cuidar nuestra casa común. Dios dice: esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra.
Por diluvio no va a terminar la tierra, va a terminar si nosotros no la cuidamos. Eso no dijo en la alianza, dice eso, porque depende de nosotros. El proyecto de Dios es un proyecto de vida y no de muerte. Pero como toda alianza, para que se cumpla, deben las dos partes realizar su compromiso. Dios ha dado una señal. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. ¿Hemos aprovechado esta señal de Dios? Recordando al ver el arco iris nuestra respuesta por el cuidado de la hermosa casa común y de la vida que genera toda la creación. San Pedro explica hoy que además de la señal del arco iris, al encarnarse el Hijo de Dios como hombre, transmitió mediante el bautismo un recurso extraordinario para que todos sus discípulos, con la fuerza del Espíritu Santo, den testimonio vivo y atractivo del don de la vida para la humanidad. Dice San Pedro, aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino, fíjense bien, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo, Señor nuestro. Qué importante cuidar nuestra conciencia. Es el espacio donde Dios nos habla. Es el lugar del encuentro con Él, nuestra conciencia. Y eso ha sido fortalecido desde nuestro bautismo en nosotros los discípulos de Cristo. Además de cuidar la casa común y llevar una vida a ejemplo de Jesucristo, nos reserva la gran promesa de la vida eterna, manifestada en el inmenso amor de Dios Padre por sus criaturas, al haber enviado a su Hijo, que se entregó generosamente para conducirnos con su ejemplo y convertirse así en camino, verdad y vida. Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Renovemos de nuestra parte la alianza con Dios y asumamos el compromiso del bautismo en este tiempo tan desafiante, tan plural y polifacético, tan complejo y diverso. Un mundo a la vez globalizado, interconectado y al mismo tiempo dividido. Un mundo con recursos abundantes, pero distribuidos para unos, dejando a otros en la pobreza y la miseria. ¿Quién, sino solo Dios, nuestro Padre, nos puede unir para integrar la única familia humana, la familia de Dios? Él, nuestro Padre. Por eso nos ofrece la alianza, mediante Jesucristo, regalándonos el Espíritu Santo. Por ello, con corazón agradecido, hagamos nuestra la petición del Salmo que hemos cantado. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Para eso vino nuestra Madre, María de Guadalupe, a nuestra patria. Nos ha dado identidad y nos ha manifestado el infinito y tierno amor de una madre común, de una madre para todos nosotros. Nos estamos reconociendo como una familia al reconocerla a ella como nuestra madre. Supliquémosle que nos acompañe en esta Cuaresma para obedecer y responder positivamente a la proclama de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.